La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pavel Muñoz, asambleísta por UNES y uno de los asambleístas también que han sido mencionados dentro de este reportaje del portal Periodismo de Investigación. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y evidentemente para la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Asambleísta, dentro, como decía, de este reportaje de Periodismo de Investigación, se lo cita a usted, asambleísta Muñoz, y de acuerdo con la publicación, pues tendría una deuda con el Estado por más de 34 millones de dólares. ¿Nos puede, por favor, confirmar si efectivamente existe glosa en su contra por acciones, según entiendo y según dice este portal, pues ejecutadas cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Planificación? Efectivamente, se me menciona junto a otros 31 legisladores. Esta es la parte verdadera y la parte falsa es que esa glosa esté en firme. Una glosa, y esto yo no soy abogado, pero los que entienden de materia administrativa la podrán, digamos, explicar. Una glosa, que es una responsabilidad civil, porque ahí también están confundiendo entre responsabilidades administrativas, civiles y penales. Una glosa, que es una responsabilidad civil que deviene de un análisis de control, pasa por un proceso. Y para que ese proceso esté en firme, deberían agotarse todas las instancias. Esas instancias son dos, Gisela. La primera, la Contraloría, donde usted puede llegar hasta un recurso de revisión. Y la segunda, si usted quiere impugnar esa decisión, va al Tribunal Contencioso Electoral. En mi caso, es falso que eso esté, digamos, en firme, porque ha pasado la primera instancia, pero está absolutamente íntegra la segunda instancia. Yo presenté la apelación en el año 2018 y 2019 a esas dos glosas que además tienen, o puesto al revés, no tienen ningún fundamento jurídico ni lógico. Hay al menos 16 inconsistencias que si quiere las podemos ir develando. Pero para terminar todavía el tema del proceso, usted tiene ahí la posibilidad de pasar por el contencioso administrativo que toma su tiempo, y si incluso ahí tuviera alguna reacción en la que el afectado quisiera que pudiera, llevar a una instancia adicional, la Corte Constitucional también podría conocer un caso de estas características. ¿Qué quiero decir con esto, Gisela? Que me parece que en esta supuesta, digamos, gran noticia, hay un conjunto de violaciones me parece que la propia ética periodística. Hay personas que están mencionadas que ni siquiera tienen investigaciones. Hay personas mencionadas que ya pagaron esos temas. De hecho, yo no sé si usted vio, hoy me advertían de eso, Gisela, parece que la nota al final dice, no sabemos del estado actual en el que se encuentran estos procesos. ¿Cómo pueden entonces develar una información que distingamos dos cosas, Gisela? La una, el ejercicio de transparencia. Hagámoslo 100%. Nosotros tenemos declaraciones juramentadas, nosotros tenemos información pública. Me gustaría, que es clara. Pavel, ir por partes. Usted nos dio una explicación de por qué sus glosas o esta deuda con el Estado no estaría en firme. ¿No es cierto? Las glosas, efectivamente. Sí. No estaría en firme, justamente, porque usted ha presentado unos ciertos recursos que hasta que eso no se defina, pues no estaría en firme esa deuda, digamos. Pero según entiendo, el mismo portal al que nos referimos, el que sacó esta investigación, dice que esos recursos fueron negados y que por esa negación pues se entendería que la deuda está en firme. Pero por eso mismo, Gisela, la persona que escribió eso vaya a aprender algo, ¿no es cierto?, de derecho administrativo antes de que escriba eso. Ahí mismo vi, porque sinceramente yo le digo, le doy importancia a usted por el ámbito noticioso que está planteando, pero a ese tipo de portales que son simplemente, digamos, una cosa de difamar, ¿no es cierto?, y votar injurias con ventilador, no le pienso dar ninguna, digamos, importancia. Tanto así, Gisela, que por ejemplo en esa nota señalan que me han mandado un mensaje de celular y que como no les he contestado el mensaje de celular no han podido tener mi versión. ¿Qué es esto? ¿Tendrán mi celular adecuado? ¿Sabrán que les recibí el mensaje? ¿Sabrán si les leí el mensaje? No, Gisela, no tienen ninguna suerte de, si usted quiere, ningún rigor desde mi punto de vista. Y en el caso concreto que usted señala, terminó sí el proceso administrativo, el proceso en la Contraloría. He presentado los recursos de impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo y ni siquiera he pasado, esto no porque yo lo quiera, más bien yo estoy impaciente de poder ya dar esas versiones, declaraciones y todo el documental, todos los documentos, ¿no es cierto?, que tumban, digamos, esa lógica, esa supuesta glosa sin ninguna lógica ni concierto con el Tribunal Contencioso Administrativo. Ni siquiera he llegado a la primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo, Gisela, por lo tanto es
falso que eso esté en firme. Es decir, entonces, según usted, las glosas no están no están firme, ¿no? No. No. Si hubiese estado en firme, el Estado habría buscado la forma de recuperar esos montos, ese dinero, ¿no? Esa deuda. Por supuesto. Pero ojo, Gisela, porque permítame decir una cosa, dado que usted me topa este tema. Estamos hablando del proceso, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta o cualquier otra glosa pasa por ese proceso. La Contraloría sí hace un examen, ese examen termina con una predeterminación, esa predeterminación puede ser impugnada, si esa impugnación no es aceptada pasa a la determinación. Si usted como afectado ve que la Contraloría no hizo caso, sube a una instancia superior que es el Tribunal Contencioso Administrativo. Si esa fallara, tiene una instancia superior que podría ser la Corte Constitucional. Ese es el proceso. Ahora, Gisela, permítame solamente un tema, ya el contenido de estos temas, porque en algunos hay una barbaridad. Y yo tengo 16 argumentos, pero déjeme decirle 2 o 3 de manera muy rápida. Debido proceso para quien ha sido investigado. Gisela, esto es una locura y el gobierno, por ejemplo, debería preocuparse. ¿Sabe cuándo a mí me notificaron el inicio de un examen? Me notificaron un día X, póngale usted. Tenían 180 días para terminar ese examen. Es decir, hoy me notificaron, vamos a iniciar un examen de Contraloría. ¿Sí? ¿Sabe cuándo me notificaron los resultados preliminares? 48 horas después. Después de esas 48 horas, yo tengo todavía la posibilidad de presentar un conjunto de documentación. Uh-huh. ¿Sabe cuándo me llamaron a la lectura del informe? Un día después. Es decir, en 3 días me notifican, realizan la auditoría y, ¿no es cierto?, llaman a la lectura del informe. Una barbaridad, Gisela. Pero la otra. Es decir, ¿no tuvo tiempo de presentar los recursos necesarios? ¿Cómo puede? Imagínese que usted pueda presentar recursos, ¿no es cierto?, frente a una auditoría que además le hacen a la empresa TAME, cuando yo fui parte del directorio de la empresa TAME, en 3 días. Y la otra, Gisela, ¿de qué respondo? Para simplemente para estar más clara, ¿no? Es decir, usted asegura que legalmente esa deuda no está en firme, esas glosas no están en firme. ¿No es cierto? Aseguro que no están en firme, número 1, y aseguro que se violentó el debido proceso, y aseguro que lo que se juzga es una barbaridad jurídica. Pero aún no se concluye. O sea, aún no se cierra este proceso. Nuevamente sobre el tema del proceso. Lo que deberá hacer el Tribunal Contencioso Administrativo es, por ejemplo, conocer mi versión y decirle, señores del Tribunal Contencioso, ¿cómo puede ser que una persona tenga 3 días, ¿no es cierto?, para conocer que se le inicia un examen, conocer los resultados del examen de auditoría y responder en 3 días? Gisela, no nos engañemos. Esto es parte de la operación de una persona que hoy está presa y además hace 15 días fue sancionado por la Asamblea Nacional. Porque, Gisela, ¿qué es lo que pasaba en ese sentido? Asumamos un caso hipotético, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba en ese sentido? La Contraloría de Celi operaba entonces generándole el problema. Claro, ¿qué hace usted frente a una glosa tan significativa? Pueden ser, para mí, imperdonable, así sean $1,000, no se diga ya cuando estamos hablando de millones de dólares. Claro, le dicen 34 millones de dólares, ¿no? La sumatoria de 2, ¿no es cierto? Uh-huh. Que además, déjeme ir a ese tema, Gisela. Una de ellas es por la autorización de la ruta aérea a Nueva York. Uh-huh. ¿Quién aprueba la ruta aérea a Nueva York? ¿Una empresa? Usted le ve aprobando, TAME mañana dice, yo voy a volar a Nueva York, voy a volar a Bruselas, voy a volar a Madrid. Jamás, Gisela. Eso tiene que aprobar, ¿sabe quién? La Autoridad Aeronáutica Competente. Eso dice la ley. Exactamente. Eso puede ser para una empresa privada como puede ser para una empresa pública. Le imputan al directorio de la empresa el hecho de haber aprobado, ¿no es cierto?, esa ruta. Es una barbaridad jurídica. Y la otra cosa que le imputan al directorio, ¿no es cierto?, es que esa ruta no funcionó como la Contraloría cree que debía funcionar. Cuando esa ruta, Gisela, tenía un proyecto, si usted quiere, para sostener la ruta. Como si usted mañana fuera a abrir un negocio o esta misma radio. Usted dice, a ver, en 3 años, ¿no es cierto?, no voy a tener, ganancias porque en 3 años estoy haciendo una penetración del mercado. En 5 años tenía previsto esa ruta tener números positivos. ¿Sabe usted cuándo empezó a tener números positivos esa ruta? En el año 3. Es decir, se adelantó 2 años a tener números positivos. Tanto así, Gisela, y ellos hacen la auditoría en el año 3, que cuando ellos emiten esto, me parece que es finales del 2017, le pregunto, Gisela, para que habrá que preguntarle al contralor de ese entonces, al que fungía de contralor de ese entonces, ¿cuánto tiempo siguió operando la ruta a Nueva York después de que supuestamente era mala? Okay. Me parece que 2 o 3 años. ¿Dónde están las glosas para los responsables de Moreno? En este momento, ¿usted tiene esa información en documentación para entregársela a este proceso?
Pero para que se aclare, Gisela, para que su proceso concluya. Por supuesto, si no yo le estaría hablando del estómago, digamos, por supuesto que hay. Mire, una cosa además tan sencilla. ¿Y por qué razón no se cierra ese proceso de una vez con la información que usted tiene ya determinando si está o no está en firme la glosa? Pregunta del millón. Yo no sé si usted pudo revisar la respuesta que yo puse en las redes sociales. Sí, Cuando sí, yo entrego toda esa información, ¿qué hace la Contraloría? Descarta toda esa información. ¿Cómo puede descartar, Gisela, que a mí se me quiera juzgar de una decisión del directorio cuando yo entro meses después a mi primera participación en el directorio? Es como si, Gisela, usted, digamos, yo le juzgue en este momento porque usted ha hecho mal un programa de televisión en RT de Rusia. Y usted me diga, pero Pavel, ¿cómo me puede juzgar si yo nunca he sido de RT? Juzgada porque porque mañana va a ser de RT. Es una barbaridad. Entiendo, pero si esos recursos y esas pruebas que usted acaba de contarnos, de decirnos y que las tiene físicamente y que se las ha entregado justamente para desvirtuar estas acusaciones o estas glosas que tendría usted en su contra, eso quiere decir que se han rechazado todas las pruebas que usted ha presentado para justamente justificar que usted no tiene nada que ver y por lo que usted no debería pagar esas glosas o esos $34 millones. Eso quiere decir que usted dice no está en firme, pero tampoco es que no se ha librado todavía de esos $34 millones. No, ese es un proceso de investigación, pero entonces, ahora, ¿cuál es la nota correcta? ¿Cuál es la nota correcta? ¿Y qué debería ser un proceso, qué debería ser un periodismo acucioso? ¿No es cierto? Está en estudio este tema. No es que están sancionadas y están determinadas y entonces a muchos de los que señalan, insisto, Gisela, y no hemos topado el tema de fondo. Esto, Gisela, tiene una clara connotación de afectar asambleístas de manera particular y al trabajo de la Asamblea Nacional de manera conjunta, ¿sí? No habría que engañarse de eso, Gisela. ¿Por qué usted cree que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, empiezan a decir, entonces una asamblea que obstaculiza vendríamos una consulta popular? Pero a ver, Pavel, lo mismo está diciendo Pavel, y déjeme ser un poco abogado del diablo porque esa es mi función, pero lo mismo está diciendo el caso de Luisa González, por ejemplo, que también está involucrada en este tema. Él dice que esta sería una trama o un intento de desprestigiar a la Asamblea. Sin embargo, en su caso y en el de ella, hay que decir, las glosas existen. Puede que no estén. No existen. Pero el proceso existe. El proceso existe. Asumamos que usted se está divorciando. Asumamos que usted se está divorciando y está en un proceso de divorcio. Mientras no ha finalizado su proceso de divorcio, ¿usted está divorciada o está en proceso de divorcio? Pavel, pero bueno, el proceso no ha terminado. No están en firme, pero tampoco hay el proceso continúa, digamos, y es por $34 millones. Lo que no se sabe es que lo que sí es cierto es que no fueron aceptados sus recursos presentados. No fueron aceptados y ese es un verdadero problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Gisela, es lo que le comentaba al inicio. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Digamos que si tendríamos instituciones que funcionaran bien, por lo menos uno se quedaría con el derecho a la duda, pero aquí no hay ni siquiera como dudar de la forma en la que operó esa Contraloría. El mismo que emite el examen es ante el que usted apela. Para el que está emitiendo el examen no cae en contradicción, se sostiene en lo suyo. ¿Qué le queda a usted como recurso? Ir a un juez de una instancia superior para decirle, señor, revise si lo que hizo la Contraloría está bien. Eso ni siquiera, digamos, hemos tenido la primera audiencia. Sin embargo, el portal de investigación ya da por sentado los temas. Ahí hay un asesinato reputacional de personas que le somos incómodos a determinados espacios de poder. Gisela, es absolutamente así. ¿Y usted está de acuerdo, asambleísta, en que la Comisión de Fiscalización o el Comité de Ética analice e investigue los expedientes de Contraloría? ¿Usted está de acuerdo? Mire, ahí hay dos cosas. Por ejercicio de transparencia, esa información la tienen y hagan lo que quieran. Claro, lo que hacen ellos no es analizarlo, lo que hacen ellos es sacarles a sus socios, los socios de Celi, dueños de algunos portales, para que saquen titulares. Si no hay, ahí no hay un análisis noticioso, Gisela. Eso, si quieren hacer eso, que hagan. Ahora, la otra, Gisela, es lo que deberá responder, ¿no es cierto?, las autoridades competentes, cuando creo que con criterio le están diciendo, señor, usted me está pidiendo una información que tiene una reserva, y ahí están las respuestas que está dando el Contralor y le pregunta al procurador. Gisela, así hubiera reserva, ¿no es cierto? De esto ya están haciendo un show mediático. Así que lo que ellos buscan, que es desprestigiar lo que han buscado todos estos 4 años, desprestigiar a las personas, lo que yo llamo asesinato reputacional,
Porque ¿cuál es la lógica, Gisela? La lógica hoy en el mundo de las redes sociales es ponerle un meme, etiquetarle y decir ya está. ¿Dónde ese medio que publica eso me llama a mí a contrastar la información? Por ejemplo, usted no es la que hace la nota, pero yo estoy pudiendo contrastar la información aquí. ¿Ese medio hizo ese ejercicio? No lo hizo. De acuerdo, pero entonces ¿no sería por ese lado mucho mejor que la Comisión de Fiscalización pueda tener toda esta información y que la Contraloría se lo dé, como dicen algunos constitucionalistas, que sí, que no hay ningún impedimento, digamos, en que la Contraloría entregue esa información y que la analice la Comisión de Fiscalización? ¿No sería mejor justamente para que se evidencie esto que usted está diciendo, que ha sido en cierta forma una persecución y que usted ya ha mostrado las pruebas de descargo? ¿Mejor para quién, Gisela? Mire, aquí uno podría decirle, ¿no es cierto?, que aquí es nuevamente el tema contra el correísmo, que también lo es. ¿Por qué aquí también ponen los temas, ¿no es cierto?, contra asambleístas de Pachacuti? Vaya a ver si usted la firma, el listado es completo. No hay ningún asambleísta, ¿no es cierto?, mencionado del gobierno. ¡Qué casualidad! Entonces, toda la asamblea es mala, ¿no es cierto?, menos los señores del gobierno. Toda la asamblea es mala, ¿no es cierto?, menos los que en este momento cumplen determinadas funciones dentro de la asamblea. Y ahí usted tiene a un funcionario, a un asambleísta, queriendo hacer de francotirador con los otros 136, señor Villavicencio. Entonces, habrá cierta prensa, ¿no es cierto?, que con rigor quiera tratar el tema, y habrá otra, que generalmente son portales de investigación que se dedican a convertir el periodismo en meme. Esos irresponsables que convierten el periodismo en meme están haciendo un rol político. Y los que estamos de este lado, que además estamos asistidos por la razón, la verdad y el derecho, no nos queremos prestar para eso. Y solo justamente para... Gisela. Si hubiera yo coimado, no estaría en ese tema. ¿Por qué la nota periodística no es las empresas que han coimado? ¿Por qué no estamos detrás de las empresas que generaron una coima? Para ver cómo, ¿no es cierto?, en algunos casos a determinados actores les tienen así. Yo confío en la justicia, con todos los reparos que puedo tener a las instancias, pero confío en que sea la justicia que haga esto. ¿Qué pasa con determinadas empresas privadas? Esas fueron por la vía fácil. Le dieron una coima, les rompieron el examen. ¿Y dónde está la investigación periodística sobre ellas? Pavel, quisiera, antes de despedirme, porque tengo que cerrar esta entrevista, me gustaría saber su criterio frente a esta relación de la que tiene usted ha descrito un poco entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Luego de los 100 días del gobierno del presidente Lasso, pues se plantea o se habla de un bloqueo desde la Asamblea Nacional hacia los proyectos que está emprendiendo el Ejecutivo, y por eso se habló de una consulta popular para aquellos temas en donde encuentra pues este bloqueo el Ejecutivo. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, Gisela, permítame contestarle de manera un poco coloquial y bajando el tono de lo que a veces molesta, ¿no es cierto?, de determinado periodismo, que no me refiero a este caso, sino a esos portales. Me parece que alguna vez cuando usted me entrevistaba sobre quién podía pasar con la segunda vuelta electoral, yo le había dicho que le apostaba en ese momento, ¿no es cierto?, a que pasaba segunda vuelta Guillermo Lasso, y le decía más o menos el margen. Y terminé teniendo la razón. Le contesto de esta forma porque le quiero apostar nuevamente, Gisela. Le apuesto otra entrevista si quiere, para cualquier otro tema. ¿Sí? Si yo gano, yo pongo el tema. Si usted gana, usted pone, si le parece. No estoy de acuerdo, pero cuénteme. Claramente, Gisela, le apuesto que lo que está tramando el Ejecutivo... Mire, ¿qué pasó con el Ejecutivo? Tuvo una calificación alta, cerca del 70% por hacer bien la vacunación. Lo que está pasando en las encuestas es que hoy está bajando significativamente. Por lo tanto, ¿cuál es su antídoto? Valerse de determinados sectores de la prensa para generar un desgaste. La Asamblea no es santo de mi devoción, tiene un montón de defectos. Y viene acarreando un desprestigio desde hace rato. De acuerdo, hagamos algo con la señora Bella Jiménez, hagamos algo con los casos concretos. Además de los actos de corrupción, ¿no? Vale mencionarlo también. Entonces, hagamos. Yo le pido a la señora Bella Jiménez que renuncie de su cargo, que deje la vicepresidencia. Pero lo que van a hacer algunos interesados, Gisela, y esa es mi apuesta, es que le van a apostar a un descrédito de la Asamblea más rápida que el descrédito que pueda tener el Ejecutivo. Entonces, por eso le digo, cuando uno no mira el árbol, sino que mira el bosque, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, del rol que juegan determinados legisladores, del rol que juegan determinados medios de comunicación, portales de información, sobre todo en ese sentido, y del framing, el encuadre mediático que hacen para, ¿no es cierto?, después decirle a la ciudadanía, ¿cómo podemos trabajar con esta Asamblea? ¿No será de hacer para hacer una muerte cruzada? Claro. Bueno, pero se mencionó, se descartó después, pese a que la ministra de Gobierno fue clara en decir que no descartan esa posibilidad. Después
retractó y dijo que no van por ese lado, que esa no es la intención. Solo le doy un dato por si usted no lo tiene, ¿sí? Si es que es así, ¿no es cierto? Porque ellos están apuntando a una consulta popular. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos del presupuesto general del Estado que está siendo presentado? ¿Sabe cuánto le bajan a la educación? 577 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto le dan a la función electoral? Le dan 79 millones de dólares. ¿Para qué son los 79 millones de dólares? Para hacer la consulta que querrá el señor Lasso sobre la base de una estrategia donde desprestigio a la Asamblea y entonces digo, esta Asamblea que no me deja trabajar, ¿no es cierto? Vamos a una consulta popular, una muerte cruzada. Pero en una muerte cruzada también se está arriesgando él, ¿no? Por eso, entonces, lo que le puede quedar, ¿no es cierto? Insisto, ya hemos apostado, si usted me aceptó, ya hemos apostado. Vamos a ver qué pasa en 3 meses. Y vamos a ver si en 3 meses ellos no están poniendo en el tapete. No le he aceptado la apuesta, pero en todo caso voy a tomar muy en cuenta para una nueva entrevista volver a hablar del tema. ¿Le parece? Solo déjeme cerrar con esto. En política no existen casualidades y los ingenuos cada vez somos menos en el país. Con eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista. Gracias, Gisela. Agradecemos a Pavel Muñoz, asambleísta por UNES, en esta entrevista en Notimundo a la Carta. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información.